Bien, vamos con el primer problema, que me dice que la ecuación de onda que se propaga por una cuerda tensa es I igual a 0,03 seno 2t menos 3x en el sistema internacional. Indica de qué onda se trata y en qué sentido se propaga. Y calcula el valor de la elongación en x igual a 0,1 metros para el instante t igual a 0,2. Bueno, vamos a resolver. Bien. Lo primero que os quiero comentar, que me dice qué tipo de onda es, nosotros vamos a trabajar sobre todo con ondas armónica, una onda armónica por la ecuación, mejor dicho, la ecuación de una onda armónica unidimensional transversal que se propaga en el sentido positivo, la podemos expresar de la siguiente forma. I de xt es igual a A por el seno de omega t menos k por x más phi sub 0. Bien, vamos a detenernos un poquito aquí, ¿vale? Dice la ecuación de una onda. Esto es una ecuación matemática, ¿vale? I es igual a una determinada función. Una onda consiste en la propagación de una perturbación, ¿vale? Como en el caso de la cuerda, la perturbación se va a propagar en el sentido del eje que vamos a llamar X y va a consistir en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. La perturbación, la energía viaja con una velocidad constante y en una dirección determinada, con un sentido también determinado. Bien, y lo que vamos a tener, el decir armónica, quiere decir que esa onda se va a poder describir con funciones del tipo seno o coseno. El que sea unidimensional, pues que vamos a trabajar en el estudio de ondas que se propagan en una sola dimensión. Por ejemplo, en una cuerda. Ondas en dos dimensiones son aquellas que provoca el agua, gotas de lluvia que caen en un charco. Vemos que la onda se propaga en un plano. Son ondas que viajan en dos dimensiones, ¿vale? La onda se propaga en un plano, en todas las direcciones, pero dentro de un plano. En cambio, ondas en tres dimensiones podría ser la luz o podría ser el sonido, ¿vale? En tres dimensiones. Se van propagando. Lo que estoy dibujando aquí serían ondas unidimensionales, todo el conjunto de ondas unidimensionales que se propagan en tres dimensiones. No todas, no, un conjunto de ellas. Aquí tendríamos esferas, 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 y aquí tenemos círculos, círculos, círculos. Dos dimensiones, tres dimensiones. Pero nosotros solo nos vamos a fijar en ondas que se propagan en una dimensión. Por ejemplo, en una cuerda. Este ejemplo de aquí. Transversal. Lo de transversal se refiere a que los puntos del medio van a oscilar arriba y abajo. Los puntos del medio de la cuerda van a oscilar arriba y abajo, realizando perpendicularmente a la dirección de propagación de la palabra transversal, oscilación de los puntos del medio. Una onda consiste en la propagación de energía, pero estos puntos no viajan por la onda, simplemente oscilan alrededor de la posición de equilibrio con un movimiento armónico simple. Esto es muy importante. En la dirección del eje Y, los puntos van a oscilar con un movimiento armónico simple. Si se propaga en el sentido positivo, escribiremos en la ecuación este menos. Si se trasladase la perturbación en el sentido contrario, en el eje X, sí, misma dirección, pero sentido contrario, entonces sería un menos. Lo podéis revisar en los apuntes. Bien, esta es la elongación. La misma elongación en la que se trataba el movimiento armónico simple, de un único punto.
ejemplo, un muelle que oscila, si yo me fijo en ese punto, sigue siendo la elongación, que venía dada por amplitud seno omega t más phi sub 0, más menos, se puede expresar como quiera, phi sub 0. Aquí me sale K, el número de onda, que es 2pi partido de lambda, las magnitudes que definen una onda, ¿vale? La longitud de onda. Pues este K es 2pi partido de lambda y va a venir dado las unidades en radianes partido de metro. La longitud de onda, habéis visto algunos dibujos, en algunas animaciones, es el ejemplo de una onda que va viajando. La longitud de onda es la mínima distancia entre dos puntos que están en fase. Están en fase, estos dos puntos ahora mismo están en el máximo de amplitud, ¿vale? Están en el mismo estado de oscilación. Estos dos puntos están en fase entre sí, están en menos A los dos. ¿Vale? La longitud de onda. Omega, la pulsación, es 2pi partido de t, y t es el periodo, el tiempo que tarda un punto cualquiera del medio en subir y bajar, en completar el movimiento. O si está en cero y subiendo, pues el tiempo que tarda en subir, bajar hasta menos A y volver a pasar por el mismo estado de oscilación. Ese es el periodo t. Omega es la pulsación que viene dada en radianes partido segundo. ¿Vale? Está relacionada con la velocidad angular. La velocidad angular, que claro que la puedo definir como 2pi, espacio partido tiempo. En este caso, ángulo barrido. 2pi radianes es completar la circunferencia completa, y si te mueves en un movimiento armónico simple, circular uniforme, tardas todo el rato al mismo tiempo. ¿Cuánto tardas en dar una vuelta completa? El periodo. Claro, es que hay una relación entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple. El movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Si yo el movimiento circular lo descompongo en sus componentes X e Y, pues estas componentes van a ir variando con un movimiento armónico simple. Bien, ¿qué nos quedaba por decir? Esta es la elongación y esta es la amplitud A, que es la máxima elongación. La máxima elongación puede valer más A o menos A. A siempre va a ser un número positivo, el que puede ser positivo o negativo es la elongación, que puede tomar su máximo valor en más A y su mínimo valor en menos A. Y esta es la fase inicial, que indica el estado de oscilación de un determinado punto en el instante t igual a 0. Si empezamos la película en más A o en 0, pues esa es la... No habría que explicar todo esto, sino simplemente decir qué tipo de onda se trata, pues de una onda armónico unidimensional transversal, que se propaga en el sentido positivo debido a que hay un menos en la función que nos escriben en el enunciado, y de xt igual a 0,03 seno 2t menos 3x. En ese caso, entonces, en particular, pues la amplitud vale 0,03 metros, me indican que estoy en el sistema internacional. Fijaos que omega valdría 2, que k valdría 3 radianes por metro, y la fase inicial 0 radianes. Todo esto, que esta es la fase, el argumento matemático de la función seno, todo eso es la fase, porque dependiendo de su valor, voy a saber yo si el punto X que yo estoy estudiando en un instante t determinado, en qué estado de vibración está. ¿Que está en más A, en menos A, en 0, en A medios? ¿Cuál es la elongación de ese punto en ese instante? Pues esta es la ecuación de la onda, la ecuación matemática que te permite responder a eso, sabiendo qué onda es, y para eso necesitas saber la amplitud omega, k y phi sub 0, pues ya la tienes perfectamente determinada. Luego tú puedes ir dando valores a x y t para saber qué estado de elongación tiene cualquier punto en cualquier instante. Bien, si borramos podemos seguir con la segunda parte de este primer apartado A, que lo único que me dice es, oye, ¿cuánto vale la elongación del punto que está a 0,1 metros del foco emisor, que es el responsable de que haya se esté propagando esta onda en el instante 0,2 segundos? Bueno, pues ya tienes la ecuación, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Recordar que como omega y k vienen dadas en radianes partido de segundo y radianes partido de metro, en la calculadora tengo que poner
cuando quiero calcular el valor de esta función seno, la tengo que poner en modo radianes, ¿eh? Porque si lo pongo en grados, pues la hemos liado y lo vamos a tener mal. Modo radianes. Modo radianes en la calculadora. ¿Vale? Entonces la elongación del punto que está a 0,1 metros del foco emisor cuando han transcurrido 2 décimas de segundo, esa es la elongación. 0,03 metros. ¿Vale? ¿Cuál es? Pasamos al apartado B. Vamos al apartado B. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a echar otro vistazo, que ya nos habíamos olvidado casi. Determine la velocidad máxima de las partículas de la cuerda y la velocidad de propagación de la onda. ¿Vale? Vemos ahí que hay dos velocidades. Vamos a ello. ¿Por qué hay dos velocidades? Porque hay dos movimientos. Hay dos movimientos. Hayamos dicho que hay un movimiento de propagación de la perturbación, de propagación de la onda, que es un movimiento rectilíneo uniforme, y los puntos del medio suben y bajan, cada uno de ellos con un movimiento armónico simple. ¿Vale? Es el movimiento de oscilación o vibración de los puntos del medio. Por eso me preguntan la velocidad de los puntos o de las partículas. ¿Vale? Entonces, la velocidad de las partículas, como las partículas realizan un movimiento armónico simple, ¿cómo se llama la velocidad de un movimiento armónico simple si es la elongación? Pues la derivada. Claro, a fin de cuentas, la elongación es una posición, es decir, me dice la posición de una partícula respecto a la posición de equilibrio. El origen está aquí, el 0. Y puede llegar hasta más A aquí y hasta menos A aquí. Pero a fin de cuentas es una posición. Y la velocidad es derivada de la posición respecto al tiempo. Bien, si realizo esa derivada me sale 0,06 por el coseno de 2t menos 3x. Si quiero poner unidades ya, metros por segundo. ¿Y cuál es el máximo de esa función matemática? Pues 0,06. Si quiero, para ponerle énfasis, pongo aquí un más. Porque el máximo de la función coseno es más 1. El mínimo de la función coseno es menos 1. El coseno de 0 radianes y 0 grados vale más 1. El coseno de pi medios o 90 grados vale 0. El coseno de 180 grados o pi radianes vale menos 1. ¿Vale? Y por último, la velocidad de propagación de la onda, esa la tenemos en teoría, es lambda partido del periodo, y claro, sabiendo que omega es 2pi partido del periodo y que k es 2pi partido de lambda, pues también podemos expresar de esta forma. Y sabemos que es 2 radianes comparando con los valores que me da el enunciado, comparando la forma genérica de la onda, que es amplitud por el seno de omega por t, me fijo en el enunciado y digo, ¿qué número está multiplicando la variable de tiempo? 2. Entonces omega es 2 radianes por segundo. ¿Y qué número es el que está multiplicando a x? 3. Eso es la k, el número de onda. Entonces k vale 3 radianes, lo he escrito aquí mal, radianes partido metro. Y me sale 0,67 metros por segundo. La velocidad a la que se propaga la onda es igual a la onda partido del periodo. Eso tiene sentido, claro, unidades de longitud partido de unidades de tiempo, pero es que la onda al propagarse, lo podéis ver en los apuntes, recorre una distancia igual a una longitud de onda cada vez que transcurre un periodo. ¿Vale? No es una definición ni mucho menos tomada porque sí. ¿Vale? Pues hemos acabado entonces el primer problema.